Ahí está. Bueno, bueno, lo que, a ver si les comparto. Tengo a veces miedo de tocar porque con este sistema de grabación a veces se corta. ¿Esta es la 6 o la 7? Esta es la 6. Les voy a compartir algo de la próxima, pero bueno, la idea es que lo de neurociencia lo vean ustedes. ¿Ahí están viendo? Mi agendita, bueno. Entonces yo les puse acá los temas que vamos a ver hoy: constructivismo, cambio conceptual, condiciones distribuidas. Después, bueno, mi idea es hacer un recreíto, lo charlamos, conversar sobre la consigna del trabajo práctico número 3 y ya explicarles cómo es el tema del examen final. ¿Sí? Bien. Entonces, empezamos, si no hay ningún problema. Empezaríamos por constructivismo. Entonces, ustedes habrán visto en los apuntes que les publiqué, bueno, en principio la concepción del aprendizaje, el constructivismo, que ya más o menos lo venimos viendo, pensando siempre que hay una construcción del conocimiento, ¿sí? Que hay una actividad del sujeto sobre la realidad y va construyendo el conocimiento. Acuérdense que nosotros vimos en las teorías conductistas un sujeto pasivo y el conocimiento como una copia de la realidad. Acá lo que nosotros vamos a ver es que el sujeto construye. El constructivismo como posición teórica toma conceptos de 3 autores, como yo les puse acá, de Piaget, de Ausubel y de Vygotsky. De Piaget toma la idea de la inteligencia que se desarrolla en estadios, en fases. ¿Se acuerdan que lo habíamos explicado? Los estadios como fases distintas de la inteligencia. En cada estadio voy a conocer, voy a construir el conocimiento con las herramientas que tengo en el estadio. Habíamos dicho que desde la inteligencia sensoriomotriz, donde yo actuaba directamente sobre los objetos, hasta el estadio de la inteligencia formal, donde actuamos, manipulamos, operamos sobre las ideas y no ya directamente sobre los objetos. De Ausubel, el constructivismo toma la idea de aprendizaje significativo, también lo conversamos en la clase anterior, que tiene que tener una significatividad de la actividad del sujeto y que tiene que haber ideas previas para poder relacionar con las ideas nuevas. Y Vygotsky va a tomar la idea del sujeto como sujeto social, ¿sí? Acuérdense que yo les había explicado que Vygotsky dice que toda función psicológica aparece 2 veces. Primero a nivel social, en el intercambio con el otro, y después se internaliza, la ley de la doble formación. Entonces, estas son las ideas que va a tomar el constructivismo de estos autores. ¿Sí? Es lo que a mí... Ahí no la veo. Ahí está. Hola Viviana, ¿cómo estás? Ahí, somos más. ¿Cómo andas? Bueno, entonces esto es lo que a mí me interesa que rescaten en cuanto al constructivismo, estas ideas que toman estos autores, ¿sí? La bibliografía que les compartí, Carretero va a decir que no hay un solo tipo de constructivismo, sino que hay 3. 3 tipos de acuerdo a donde yo haga hincapié, en qué idea haga hincapié, ¿sí? Sí. No les estoy mostrando el dibujito, les hago el dibujito y me olvido mostrar. Ahora va. Si yo hago hincapié, perdón, acá abajo estaba. Si yo hago hincapié en las ideas de Piaget, hoy está muy gritón por acá.
Bien. Si yo hago hincapié en las ideas de Piaget, voy a hacer hincapié en la actividad del sujeto individual, ¿sí? Tanto en las ideas de Piaget como de Ausubel. Estos autores, si bien no descartaron la interacción social, tampoco exploraron la interacción social. Entonces, Carretero va a decir que este tipo de constructivismo le va a dar el título de aprendizaje como actividad solitaria. El sujeto aprendiendo solo, hacemos hincapié solamente en la actividad del sujeto, ¿sí? Un segundo tipo de constructivismo que él le dio el título de Con amigos se aprende mejor va a hacer hincapié en las ideas de Vygotsky, es decir, en el intercambio para construir el conocimiento. Recuerden siempre el otro que es necesario, con el que intercambio, con el que construyo y luego internalizo. Y la última posición se centra especialmente en las ideas de Vygotsky y va a ser una posición de la que se van a derivar ideas que se llaman cogniciones situadas. Nosotros después vimos las cogniciones distribuidas. En este tipo de constructivismo, las cogniciones situadas, ¿por qué? Porque hablan de un conocimiento que se construye en una situación determinada, interactuando en una situación y que sirve para esa situación o una similar, ¿sí? Por eso se habla de un conocimiento situado. Entonces, las tres posturas, una hacen hincapié en la actividad solitaria, después tenemos una postura que es intermedia entre las posiciones de Piaget y de Vygotsky, y la última que hace hincapié sobre todo en las ideas de Vygotsky. Pero después Carretero les va a decir que nunca vamos a encontrar uno solo de estos tipos de constructivismo, sino que son complementarios y que tenemos que verlo como complementario, porque no nos podemos quedar solamente en la actividad del sujeto, sino que tenemos que tener en cuenta el contexto en el que va a construir el conocimiento. La importancia, la necesidad de ese otro para intercambiar. Ustedes mismas habrán visto cuando nosotros trabajamos en grupo o ponemos a los alumnos a trabajar en grupo, siempre hay alguien o que sabe más o que opina diferente. Entonces, ahí es el rico al intercambio, ¿sí? Entonces yo intercambio con otro que opina diferente o que tiene otra idea distinta y me cuestiono mi propia idea. Esa es la idea, valga la redundancia, del intercambio y de fomentar el intercambio. Que yo pueda enriquecerme con lo que dice el otro. Por eso no siempre cuando reunimos a los alumnos, cuando juntamos alumnos, no implica necesariamente el trabajo en grupo. Sí hay que enseñarlo al trabajo en grupo para que se dé ese intercambio, para que no sea 4 personas que nos sentamos y nos miramos. Calla un poco el perro, por favor. O uno que habla y los otros que copian. Como nos ha pasado tantas veces, trabaja uno, o como nos pasaba a nosotros como alumnos, uno trabajaba y los otros copiaban, ¿no? Bueno, entonces, en constructivismo es esto lo que me interesa y de lo que puedo llegar a preguntar en el examen final, ¿sí? Con respecto a esto, son autores que ya trabajamos, que ya leímos y que ustedes fueron evaluadas en el trabajo práctico número 2. Con respecto a esto, ¿alguna pregunta? Bueno, ahora viene un tema que es muy lindo, a ver si les comparto y que las voy a hacer pensar, ya que somos poquitas, las voy a hacer pensar y que me compartan. El tema del cambio conceptual. Nosotros vimos, como les dije recién con Ausubel, el tema del aprendizaje significativo y ahora les pregunto, si se acuerdan, ¿qué era lo necesario para que se produjera un aprendizaje significativo? ¿Qué había que explorar? ¿Qué tenía que explorar el docente para empezar a trabajar? A ver si se acuerdan. Las ideas previas del alumno. Exacto, las ideas previas. Muy bien. Lo que se van a preguntar los estudiosos del cambio conceptual es ¿qué pasa
si estas ideas previas que nosotros buscamos, que nosotros exploramos, son erróneas. ¿Qué nos pasa como docentes? Bueno, vamos a tratar de contestar esa pregunta. Lo que van a plantear acá las van a llamar ideas intuitivas y van a decir que estas ideas intuitivas las tenemos todos porque nacen de nuestra experiencia, del intercambio que nosotros tenemos con el mundo, ¿sí? Entonces, podemos ser expertos en alguna materia, en más de una materia, pero en muchas cosas somos novatos, no tenemos conocimientos científicos de todas las materias. Entonces somos en algunas cosas expertos y en otras somos novatos. Y los novatos por excelencia son los niños, que tienen estas ideas intuitivas y que en general no tienen ideas científicas. Estas ideas intuitivas, entonces, les repito, nacen de la experiencia, del contacto con la realidad y nos sirven para actuar sobre la realidad, para resolver los problemas con los que nos encontramos cotidianamente. Por ejemplo, una idea intuitiva, nacida de la experiencia, es que el sol sale por un punto cardinal y se esconde en otro, sale por un lado y se esconde por otro lado. Entonces, de lo que yo veo nace la idea que es el sol el que se mueve, contraria a la idea científica de que es la Tierra la que se mueve, ¿sí? En realidad, para mi uso cotidiano, si yo tengo que sacar la ropa y tender la ropa al sol, voy a buscar a dónde está el sol, como si el sol se moviera. Es decir, yo estoy usando la idea intuitiva de que es el sol el que se mueve y no estoy usando la idea científica de que es la Tierra la que se mueve. ¿Me explico? Bien. Entonces, ahora voy a compartir porque no me gusta no verlas. Ahora las veo. Entonces, todos tenemos ideas expertas por lo que estudiamos, por lo que nos especializamos, y en otras tantas áreas tenemos ideas intuitivas que son las que usamos cotidianamente. ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa a nosotros como docentes? Tenemos que enseñar, los niños, los adolescentes, los jóvenes y por qué no los adultos, tienen que cambiar esas ideas intuitivas por ideas científicas. Tenemos que llegar al pensamiento científico. Y ahora vamos a ver cómo podemos hacer, cuál es la utilidad de esto. Yo siempre les doy un ejemplo por el contrario, digo yo. A mí me gusta mucho leer las novelas de Sherlock Holmes. Y cuando, no sé si ustedes han leído las novelas, cuando Watson conoce a Sherlock Holmes se admira de que sabía un montón de cosas de varias materias y no sabía nada de otras. Entonces hace una lista, de esto sabe, de esto sabe, de esto no sabe. Y una de las cosas que no sabía era que la Tierra giraba alrededor del Sol. Entonces un día le pregunta, ¿cómo usted que sabe tanto de tal y tal cosa no sabe que la Tierra gira alrededor del Sol? Y Sherlock Holmes le dijo, ¿para qué me sirve saber que la Tierra gira alrededor del Sol o que el Sol gira alrededor de la Tierra? No va a modificar nada mi vida, le contesta. ¿Para qué me sirve? Entonces, esto es lo que le pasa muchas veces a los chicos. O sea, ¿para qué voy a cambiar mi idea intuitiva si es la que me sirve para actuar en la realidad? ¿Sí? Entonces, por eso mismo las ideas intuitivas son tan resistentes al cambio. No es fácil cambiar una idea intuitiva porque la estoy usando y la voy a seguir usando probablemente. Pensemos que nosotros, a pesar de saber que la Tierra es la que gira alrededor del Sol, nos basamos muchas veces en el movimiento que suponemos que tiene el Sol. O sea,
En la vida cotidiana nos sirve esa idea, más allá de que sabemos que no es la correcta. Entonces las ideas intuitivas son muy resistentes al cambio. Y acá venía mi pregunta para ustedes, si de sus materias, para que lo vayan pensando, no quiero que piensen tan rápido, si de sus materias se les ocurren alguna idea intuitiva con la que se encuentren, generalmente, y que tengan que cambiar. Sí, de mi área, por ejemplo, yo soy profe de inglés, la construcción de las oraciones, que primero va por ejemplo, queremos decir un auto rojo. Primero va rojo y después auto, que ellos lo hacen intuitivamente como en castellano, entonces lo ponen al revés. Dicen car red en vez de red car. Claro, claro. Bien, y eso es lo que vos tenés que cambiar. ¿De alguna otra materia se les ocurre? Hay un ejemplo que yo les pongo en la ficha que nos ha pasado a todos con respecto a la flotación de los cuerpos, ¿sí? Entonces, si los niños ven que los cuerpos livianos flotan y que los cuerpos pesados se hunden. Eso es lo que ellos ven. Entonces suponen que la flotación se explica por el peso. No hay ninguna profe de física, ¿no?, que me corrija si digo alguna barbaridad. ¿No? Bueno, vamos a ver entonces cómo lo resolvemos. Si a alguien se le ocurre algún otro ejemplo de idea intuitiva. Otra puede ser que la luna es la que tiene luz. La luna tiene luz porque nosotros la vemos con luz. Entonces, ¿cómo es que no tiene luz? Si estoy viendo que tiene luz. ¿Se entiende? Las ideas intuitivas tienen que ver con nuestra propia experiencia, con la experiencia de los sentidos. Entonces va a ser difícil cambiar qué es lo que nosotros buscamos en el aprendizaje. Y ahora les vuelvo a compartir. ¿Cuáles serían los mecanismos para lograr este cambio conceptual que llevará al aprendizaje? Y que es la finalidad de la escuela, ¿no? El principal mecanismo es el conflicto cognitivo. Yo tengo que provocar un conflicto cognitivo. ¿Cómo sería en el caso de la flotación, por ejemplo? Bárbaro. El objeto liviano se hunde, el objeto liviano flota, el objeto pesado se hunde. Entonces, tengo que cuestionarlo al chico, tengo que decirle, bueno, y entonces ¿un barco es liviano o es pesado? Se supone que me va a decir que es pesado. Y mi pregunta sería, si es pesado, ¿por qué flota? ¿Sí? Presentarle una situación que esa idea intuitiva ya no pueda explicar. Ese es el conflicto, generar el conflicto cognitivo. ¿Se entiende? Profe, Sí. ¿es lo que se llama disonancia cognitiva? Puede ser. Vos le estás presentando una situación que esa explicación que él tiene no puede explicar. Que la experiencia... Porque tiene un concepto hecho y después es otro. Claro. En principio nosotros estamos provocando el conflicto, ¿sí? Pero no lo tenemos que dejar solamente con el conflicto. ¿Qué pasa? Tenemos que presentarle una alternativa que pueda explicar eso que no explica la idea intuitiva. ¿Sí? Tengo que presentarle otra explicación que explique aquello que la idea intuitiva no alcanzaba a explicar.
una explicación que a él le sea útil, que comprenda, por supuesto, y que le sea útil, que él se dé cuenta que esa explicación explica, para, siendo redundante, ¿sí? No solo provocar el conflicto, sino proponerle una alternativa y por supuesto ayudarlo a esa comprensión. Digo, no tenemos acá a ningún profe de física, pero en el caso de la flotación sería la idea de densidad, ¿no? No sé cómo explicar la idea de densidad, pero bueno, en este caso, a través de un experimento, por ejemplo, que se dé cuenta que esta nueva idea sirve para explicar aquello que la otra no podía. A lo mejor a ustedes se les ocurre algún ejemplo de su área. Entonces, principalmente el conflicto cognitivo, que se den cuenta de que esto ellos tenían tan afianzado, no sirve para explicar todo. Servirá para explicar algo, pero no todo, y que tenemos que buscar desde la ciencia explicaciones que sirvan para todas las situaciones, no para una sola. Bien, otro mecanismo, a ver, capaz que es el uso de la analogía. ¿Alguna profe de sociales presente? No le invoqué ninguna hoy. Inglés, ¿qué más? ¿Qué más tengo? ¿Qué otras áreas? Economía, yo. Economía. Ah, bueno, de ahí, Rocío. Bueno, también. ¿Y Verónica? Bueno, maestra de grado, bueno. Entonces sí tienen ejemplos, son malas, no me los quieren compartir. Bueno, la analogía les va a ser más fácil. Uso la analogía cuando explico algo que ellos no entienden a través de algo que sí entienden. Por ejemplo, este ejemplo es muy claro. Si yo quiero explicar lo que es la democracia, voy a usar una situación que sí conozca para explicar esto que no conoce. Voy a decirle, bueno, mira, la democracia es muy parecido a lo que pasa en casa cuando papá y mamá dicen, bueno, vamos a ver qué comemos hoy, milanesa o pollo, votemos. Lo que dice la mayoría se come. Si sale pollo, comemos pollo, y votamos la mayoría milanesa, milanesa. Esto es lo mismo que pasa en un país cuando la mayoría vota y elige algo. Eso es la democracia. Es parecido a lo que pasa en casa cuando papá y mamá dicen votemos. O, por el contrario, ¿qué es una dictadura? Una dictadura es muy similar a cuando en casa papá y mamá dicen se hace lo que yo digo. ¿Se entiende? Estoy explicando algo que ellos no comprenden a partir de una situación que viven cotidianamente y sí comprenden. Estoy usando una analogía. Y ahí sí me van a poder dar ejemplos, no sean malas. Profe, podría ser, por ejemplo, yo soy de biología, Sí. pensar en el funcionamiento de una célula o el intercambio de la célula con sus organelas, etcétera, y compararlo con el funcionamiento de una fábrica en la que cada sector cumple una función específica, pero todos trabajan en pos de un objetivo. Eso sería, en el caso de la célula, bueno, cada organela cumple una función específica y todas trabajan, o sea, todas las organelas, digamos, persiguen que esa célula se mantenga viva, por ejemplo. Claro, ahí tendríamos primero que tener en claro que ellos saben cómo trabaja una fábrica, ¿no? Claro,
Claro. Pero bueno, está buena la comparación, sí. Las chicas en el grado, a ver, piensen, chicas. me parece que es muy interesante este mecanismo, ir a la vida cotidiana de ellos. ¿Sí? Estás muteada, Viviana. Yo para dar, por ejemplo, presupuesto, o sea, siempre recurro a la familia. Ajá. El ingreso en casa, bueno, a ver, tanto para pagar servicios, tanto para comida, o sea, armar el presupuesto mensual, por ejemplo. Y bueno, o sea, siempre en economía se utiliza mucho el ejemplo de la familia, lo que pasa en casa, el ingreso, el ahorro, o sea, se utiliza mucho lo que Claro, pasa en casa. que A mí sería, me sirve mucho. claro, que sería como un país en chiquitito, digamos. Es lo mismo que Exactamente, sucede en casa, va a suceder a nivel país, claro. Está bueno. exactamente. Sí. Bien. Las demás están fiacas, hoy no me quieren pensar. Bueno. Profe, y los conceptos, por ejemplo, de materia prima y producto final, a través, por ejemplo, de, no sé, pensar en hacer una torta. ¿Qué necesito para empezar? Y bueno, ¿y cuál sería el resultado? ¿Podría ser? A ver, ¿cómo lo pensaríamos? Claro, por ejemplo, digamos, para hacer una torta necesito, se me ocurre, huevos, harina, leche, bueno, esto sería la materia prima. Sí. Que, por ejemplo, utiliza una planta para hacer la fotosíntesis. Bien. El producto final es la torta, en el caso de la analogía, Sí. y en el caso de la fotosíntesis es la síntesis, la formación de glucosa. Ah, está bien, ahora te entendí. Bien. Sí. Bien. Profe, Sí, te escucho. en el caso de ciencias sociales, no sé si puede ser, o sea, yo una vez vi una clase donde, bueno, le enseñé a los chicos del tema de los límites, ¿sí? Que como que es la porción del territorio que le corresponde a cada estado, a cada estado, y que a veces define el alcance de su soberanía. Y después, para integrarlo con ESI, hablamos de poner límites, es decir, los comportamientos que no están dispuestos a permitirle a otras personas hacer cosas. Eso sería una analogía. No, ahí estarías, lo interpreto más como que estás integrando, ¿no? Que no está mal, pero por ahí, para hacer una analogía, se me ocurre, mientras vos hablabas el tema de los límites en el territorio, sería en un país, en una provincia, podemos hacer una analogía con los límites que tenemos en nuestra casa. Tenemos paredes o alambrados. Si termina nuestra casa en un lugar, empieza otra casa o empieza la calle. Bien. Tenemos límites en nuestro cuerpo también. Termina acá nuestro cuerpo, ¿no? Es algo que ellos pueden palpar. Y después empieza otra cosa. Ahí está la analogía. ¿Sí? Bien. Muchas gracias. Buenísimo. El siguiente mecanismo es la aplicación del conocimiento, lo que yo les decía, que ellos vean la utilidad de esta nueva idea que nosotros les queremos enseñar, que sirve no solo para una situación, sino que también se puede transferir a otras situaciones. Es decir, algo muy importante que también hemos charlado en alguna otra clase es la metacognición, que desde chicos empiecen a pensar en su propio proceso de aprendizaje. Puedan, por un lado, verbalizar estas ideas intuitivas. Es muy importante que ellos puedan decir lo que piensan sin temor a que se les va a decir no es
está mal. No, escuchémoslos, a ver qué ideas tienen de los distintos fenómenos. Y enseñarles a que ellos puedan pensar cómo esa idea ha ido cambiando, por qué cambió, porque ya no resulta útil, porque no es útil en todas las situaciones. Y también que sean conscientes de que en la vida cotidiana van a coexistir en nosotros ideas intuitivas y ideas científicas. Y que si yo me voy a la playa y quiero tomar sol, no voy a estar pensando que la Tierra gira alrededor del Sol y cuántas vueltas está dando, sino que voy a estar pensando que dónde me voy a poner para que me dé la sombra o el sol según se mueve el sol. ¿Me explico? La idea científica, bueno, por supuesto, tiene sus ámbitos de aplicación. Y otra cosa que también hemos charlado es la motivación. Si estoy motivado, si el alumno está motivado, va a aprender, va a tener ganas de escuchar otras ideas, y si no está motivado, va a ser muy difícil el aprendizaje. Entonces, estos son los principales mecanismos para lograr el cambio conceptual, que es lo que nosotros buscamos en la escuela, ¿sí? Llegar a la idea científica. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? No, profe, es súper claro. Bien. Ahora, uno de los temas que a mí más me gustan, que es cogniciones distribuidas. No lo estoy viendo. No lo estoy viendo.